Esa mujer lleva 4 meses sin faltar un solo día. 4 meses sin quejarse. 4 meses cargando bandejas que pesan más que sus propios sueños rotos. Álvaro Fernández dejó caer las palabras como piedras sobre agua quieta, sin apartar sus ojos oscuros de la figura que se movía entre las mesas del restaurante con una gracia que desafiaba el agotamiento. Quiero saber su nombre. Su mano derecha, Dominique Corleone, inclinó levemente la cabeza. Se llama Nina Almada, señor. Nina, repitió Álvaro, saboreando cada letra como si fuera el primer sorbo de un vino excepcional. Mírala, Dominique. Los demás meseros caminan. Ella lucha. Hay una guerra invisible dentro de esa mujer, y está ganando cada batalla sin que nadie lo note. Dominique observó a la joven de cabello oscuro recogido en un moño descuidado, con mechones rebeldes cayendo sobre su rostro sudoroso. Sus manos temblaban imperceptiblemente mientras sostenía una bandeja con 6 platos, pero su sonrisa hacia los clientes permanecía intacta. Perfecta. Ensayada 1000 veces frente a un espejo roto. ¿Qué desea que haga, señor? Álvaro Fernández se reclinó en su asiento privado, el único rincón del exclusivo restaurante La Corona de Oro donde las sombras parecían inclinarse ante él por respeto. Sus dedos tamborilearon sobre el mantel de seda italiana mientras una decisión se cristalizaba en su mente. Tráiganla ante mí. Nina sintió el peso de una mirada antes de poder identificar su origen. Era una sensación que había aprendido a reconocer durante sus años trabajando en lugares donde los hombres confundían el servicio con la sumisión. Pero esta mirada era diferente. No era lasciva ni condescendiente. Era analítica. Como si alguien estuviera leyendo cada una de sus cicatrices invisibles. Mesa 7 necesita la cuenta, le susurró Camila Vega, su única amiga en aquel lugar donde las sonrisas eran máscaras y las propinas determinaban quién comía esa semana. Gracias, Cami, respondió Nina, limpiándose discretamente el sudor de la frente con el dorso de la mano. Oye, Camila la detuvo del brazo, sus ojos marrones llenos de preocupación. ¿Has dormido algo esta semana? Nina esbozó esa sonrisa que había perfeccionado. La misma que ocultaba las noches en vela cuidando a su madre enferma. La misma que escondía las facturas médicas que se acumulaban como sentencias de muerte sobre su mesa de cocina. La misma que nadie, absolutamente nadie, podía atravesar. Dormiré cuando esté muerta, Cami. Por ahora, tengo mesas que atender. Se alejó antes de que su amiga pudiera ver cómo sus ojos se humedecían. El restaurante La Corona de Oro era el establecimiento más exclusivo de toda la ciudad. Sus paredes estaban adornadas con obras de arte que costaban más que todo lo que Nina ganaría en 10 vidas. Los candelabros de cristal derramaban una luz dorada que hacía brillar las joyas de las clientas y los relojes de los empresarios. El aroma de trufas, azafrán y ambición flotaba en cada rincón. Y Nina Almada, con su uniforme negro gastado por demasiadas lavadas y sus zapatos que le provocaban ampollas, era completamente invisible en aquel mundo de opulencia. O al menos, eso creía ella. Señorita Almada. La voz a sus espaldas la hizo detenerse en seco. Era el gerente, el señor Leonardo Bates, un hombre cuya sonrisa era tan falsa como los diamantes que usaba su esposa. Sí, señor. Ha sido requerida en el área VIP. Nina frunció el ceño. Ella nunca trabajaba en el área VIP. Esa sección estaba reservada para las meseras más experimentadas, las más bonitas, las que sabían cómo reír ante chistes que no eran graciosos y aceptar propinas especiales sin hacer preguntas. Debe haber un error, señor. Yo no. No hay ningún error. Los ojos del gerente brillaron con algo que Nina no supo identificar. ¿Miedo? ¿Respeto? ¿Advertencia? El caballero de la mesa privada ha solicitado específicamente su presencia. Y cuando ese caballero solicita algo, se le concede. El corazón de Nina comenzó a latir con fuerza. ¿Quién es? Leonardo Bates se acercó tanto que ella pudo oler su colonia cara mezclada con sudor nervioso. Se llama Álvaro Fernández. Y si valoras tu vida, Nina, harás exactamente lo que él te pida. Sin preguntas. Sin dudas. Sin resistencia. El nombre cayó sobre ella como un balde de agua helada. Álvaro Fernández. El hombre del que todos hablaban en susurros.
El hombre al que los políticos temían y los criminales adoraban. El hombre que, según los rumores, podía hacer desaparecer a cualquiera con un simple chasquido de dedos. Y ahora, ese hombre quería verla a ella. Nina Almada, la mesera invisible, la mujer que apenas podía pagar el alquiler de su pequeño apartamento, la hija devota que vendería su alma por salvar a su madre. ¿Qué podría querer un hombre como Álvaro Fernández con alguien como ella? Con las piernas temblando pero la cabeza en alto, Nina comenzó a caminar hacia el área VIP. Hacia lo desconocido. Hacia un destino que estaba a punto de cambiar absolutamente todo. El área VIP de la Corona de Oro estaba separada del resto del restaurante por cortinas de terciopelo borgoña tan gruesas que parecían absorber los sonidos del mundo exterior. Nina las atravesó sintiendo que cruzaba un portal hacia otra dimensión. Una donde las reglas que conocía no aplicaban. Una donde ella no era nadie. La habitación privada era más grande que todo su apartamento. Paredes tapizadas en seda oscura, una mesa de caoba que brillaba bajo la luz tenue de velas aromáticas, y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada como un mar de estrellas terrenales. Pero nada de eso capturó la atención de Nina tanto como el hombre sentado al fondo. Álvaro Fernández. Era más joven de lo que había imaginado. Los rumores pintaban a un monstruo antiguo, curtido por décadas de crímenes y violencia. Pero el hombre frente a ella no tendría más de 35 años. Su rostro era anguloso, con una mandíbula definida que parecía esculpida por un artista obsesionado con la perfección. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, revelando una frente amplia y unas cejas espesas que enmarcaban los ojos más penetrantes que Nina había visto jamás. Ojos color miel oscura. Ojos que parecían conocer todos sus secretos antes de que ella pronunciara una sola palabra. Acércate. Su voz era grave, pausada, como el ronroneo de un depredador que no tiene prisa porque sabe que su presa no puede escapar. No voy a morderte. Al menos, no esta noche. Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios, pero no llegó a sus ojos. Nina dio 3 pasos hacia adelante. Sus zapatos desgastados se hundieron en la alfombra persa que probablemente costaba más que el tratamiento completo de su madre. Su madre. El pensamiento la golpeó como un puño invisible. Doña Carmen Almada, la mujer que había sacrificado todo para criar sola a su única hija, ahora yacía en una cama de hospital conectada a máquinas que mantenían su corazón latiendo. Insuficiencia cardíaca. Esas 2 palabras se habían convertido en la sentencia de muerte más lenta y cruel que existía. Te he observado. La declaración de Álvaro interrumpió sus pensamientos. ¿Disculpe? Nina encontró su voz, aunque sonaba más débil de lo que hubiera querido. 4 meses, Nina Almada. Pronunció su nombre como si lo hubiera practicado, saboreando cada sílaba. 4 meses viniendo a este restaurante, sentándome en esta misma mesa, observándote trabajar. El corazón de Nina se detuvo por un segundo. No entiendo, señor. Álvaro se puso de pie. Era alto, mucho más alto de lo que parecía sentado. Su traje negro se ajustaba a su cuerpo atlético como una segunda piel, y cuando caminó hacia ella, cada movimiento irradiaba un poder controlado que resultaba casi hipnótico. Llegas todos los días a las 6 de la mañana, aunque tu turno comienza a las 7. Se detuvo a menos de 1 metro de ella. Usas ese tiempo para limpiar mesas que no te corresponden, preparar las estaciones de otros meseros, revisar que todo esté perfecto. ¿Por qué? Nina tragó saliva. Es mi trabajo, señor. No. Tu trabajo es servir mesas durante tu turno. Álvaro inclinó la cabeza, estudiándola como si fuera un acertijo que necesitaba resolver. Lo que tú haces va mucho más allá. La semana pasada, cubriste los turnos de 2 compañeras enfermas sin pedir compensación extra. Hace 3 semanas, un cliente borracho te insultó y derramó vino en tu uniforme. Sonreíste, pediste disculpas como si fuera tu culpa, y continuaste trabajando. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de momentos que Nina había intentado olvidar. ¿Por qué me ha estado vigilando?, preguntó ella, y esta vez su voz tenía un filo que no pudo controlar. ¿Qué quiere de mí? Álvaro la miró durante lo que pareció una eternidad. Luego, hizo algo completamente inesperado. Rió. No fue una risa cruel ni burlona.
Fue genuina, profunda, como si hubiera escuchado algo que le causara verdadero placer. Eres la primera persona en años que me habla sin temblar como una hoja. Regresó a su asiento, señalando la silla frente a él. Siéntate, Nina Almada. Tenemos mucho de qué hablar. Nina no se sentó. Tengo mesas que atender, señor Fernández. Si no hay nada más. Tu madre se llama Carmen. Tiene 58 años. Fue diagnosticada con insuficiencia cardíaca hace 18 meses. Álvaro pronunció cada dato como si leyera un informe. El único tratamiento que podría salvarla es un trasplante, pero la lista de espera es de 3 años. Y según sus médicos, ella no tiene más de 6 meses. Nina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo sabe? Sé muchas cosas, Nina. Es mi trabajo saber. Álvaro entrelazó sus dedos sobre la mesa. También sé que trabajas 16 horas diarias entre este restaurante y el café de la esquina de tu edificio. Sé que vendiste el coche de tu padre, las joyas de tu abuela, y hasta la guitarra que era tu único pasatiempo. Todo para pagar las facturas médicas. Las lágrimas que Nina había jurado jamás derramar frente a un extraño comenzaron a acumularse en sus ojos. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Qué tipo de juego enfermo es este? Álvaro se inclinó hacia adelante. No es un juego. Es una oferta. El silencio que siguió fue tan denso que Nina podía escuchar los latidos de su propio corazón. ¿Qué tipo de oferta? Susurró. El tipo que podría salvar la vida de tu madre. Mientras tanto, en el Hospital Santa María del Carmen, una enfermera de guardia llamada Rosa Montoya revisaba los monitores de la habitación 412. Doña Carmen Almada dormía inquieta, sus labios resecos murmurando nombres en sueños febriles. A veces llamaba a su esposo Eduardo, muerto hacía 15 años. A veces llamaba a su hija. Pero más frecuentemente, pedía perdón. Perdón por ser una carga. Perdón por no poder cuidar de sí misma. Perdón por obligar a su niña a sacrificar su juventud, sus sueños, su vida entera. La enfermera Rosa había visto muchos pacientes en sus 20 años de carrera. Pero había algo en Carmen Almada que le partía el corazón. Era la forma en que sus ojos se iluminaban cada vez que Nina llegaba a visitarla después de trabajar 18 horas. Era la manera en que fingía sentirse mejor para que su hija no se preocupara. Era el amor incondicional de una madre que prefería morir antes que ser un obstáculo para la felicidad de su única hija. Lo que Rosa no sabía era que a 3 kilómetros de distancia, en un restaurante de lujo, el destino de Carmen Almada estaba siendo negociado por 2 personas que apenas se conocían. Y que esa negociación cambiaría todo. Antes de que digas nada, Álvaro levantó una mano cuando vio que Nina abría la boca. Quiero que entiendas algo. No soy un hombre bueno. He hecho cosas que te harían tener pesadillas durante años. Tengo enemigos que pagarían fortunas por verme muerto, y aliados que me traicionarían si les conviniera. Entonces, ¿por qué debería escuchar cualquier cosa que tenga que decirme? Porque a pesar de todo lo que soy, nunca he mentido. Y no pienso empezar ahora. Había algo en sus ojos que hizo que Nina dudara de su propio instinto de huir. Era vulnerabilidad. Una grieta minúscula en la armadura de acero que este hombre había construido alrededor de su alma. Siéntate, Nina. Esta vez no fue una orden. Fue casi una súplica. Por favor. Y por razones que no podía explicar, Nina finalmente se sentó. Frente al hombre más peligroso de la ciudad. Frente al hombre que conocía todos sus secretos. Frente al hombre que, sin saberlo ella todavía, estaba a punto de ofrecerle mucho más que dinero. Estaba a punto de ofrecerle esperanza. El silencio entre ellos se extendió como un abismo. Nina observó cómo Álvaro Fernández sacaba un sobremanila de su saco y lo deslizaba sobre la mesa hacia ella. El papel era grueso, costoso, sellado con un emblema que parecía antiguo. Ábrelo. Sus dedos temblaron al tomar el sobre. Dentro encontró fotografías, documentos médicos, y un nombre que le heló la sangre. Dr. Heinrich Brennan. ¿Quién es este hombre?, preguntó Nina, aunque algo en su interior ya sospechaba la respuesta. El mejor cardiólogo del mundo. Álvaro se reclinó en su silla, observándola con esa intensidad que parecía atravesarla. Trabaja en una clínica privada en Suiza.
Ha realizado más de 200 trasplantes de corazón con una tasa de éxito del 97%. Tiene una lista de espera de 5 años, a menos que alguien esté dispuesto a pagar el precio. Nina pasó las páginas con manos temblorosas. Había fotos de la clínica, testimonios de pacientes que habían sido desahuciados y ahora vivían vidas plenas, estadísticas que parecían sacadas de un sueño. ¿Cuánto? Su voz era apenas un susurro. $2 millones. Todo incluido, el trasplante, la recuperación, los medicamentos de por vida, y un apartamento en Suiza para ti y tu madre durante el proceso. $2 millones. Nina casi rió. Era una cantidad tan absurda, tan inalcanzable, que sonaba como una broma cruel del universo. Tendría que trabajar 200 años para reunir esa cantidad, dijo, devolviendo el sobre a la mesa. ¿Por qué me muestra esto? ¿Para torturarme? Te lo muestro porque puedo pagarlo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Puedo hacer una llamada ahora mismo y tener a tu madre en un avión privado hacia Suiza mañana por la mañana. Álvaro sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Una llamada, Nina. Eso es todo lo que se necesita para salvar su vida. El corazón de Nina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Y qué quiere a cambio? Ahí estaba. La pregunta que había estado evitando desde que entró a esa habitación. ¿Qué quería un hombre como Álvaro Fernández de una mesera insignificante como ella? Su mente se disparó hacia las posibilidades más oscuras. ¿Quería que fuera su amante? ¿Su esclava? ¿Un peón en algún juego criminal que no podía comprender? Quiero que trabajes para mí. Nina parpadeó, confundida. ¿Trabajar para usted? No como mesera. Álvaro se puso de pie y caminó hacia los ventanales, dándole la espalda. Necesito una asistente personal. Alguien que maneje mi agenda, organice mis propiedades, supervise mi hogar. Alguien en quien pueda confiar. Usted no me conoce. ¿Cómo puede confiar en mí? Álvaro se volvió, y por primera vez, Nina vio algo diferente en su rostro. Algo que parecía dolor. Te conozco mejor de lo que crees, Nina Almada. Conozco a las personas como tú. Personas que trabajan hasta que sus huesos crujen porque no tienen otra opción. Personas que sonríen mientras el mundo las destroza porque llorar sería admitir la derrota. Personas que sacrifican todo por amor, un amor que rara vez es correspondido con la misma intensidad. Cada palabra era una flecha que encontraba su blanco. Yo fui una de esas personas. Hace mucho tiempo, antes de convertirme en esto. Señaló a su alrededor, abarcando todo el lujo que lo rodeaba. Sé reconocer el hambre en los ojos de alguien. Y tú, Nina, tienes más hambre que cualquier persona que haya conocido. Nina se puso de pie abruptamente, derribando la silla. No sé qué tipo de juego está jugando, señor Fernández, pero no soy una pieza de ajedrez que pueda comprar. No estoy tratando de comprarte. Entonces, ¿qué es esto? Señaló el sobre, las fotografías, todo. Porque yo. Hay miles de personas que matarían por trabajar para usted. Personas con educación, experiencia, conexiones. Yo solo soy. ¿Nadie? Álvaro completó la frase con una dureza que la sorprendió. ¿Es eso lo que ibas a decir? ¿Que solo eres nadie? Caminó hacia ella con pasos lentos, deliberados, hasta que estuvieron tan cerca que Nina podía oler su colonia, madera de sándalo, cuero, y algo más profundo que no podía identificar. Escúchame bien, porque solo lo diré una vez. Su voz bajó a un susurro que era más intimidante que cualquier grito. He conocido a presidentes, reyes, y magnates que controlan imperios enteros. Y ninguno de ellos tiene la mitad de la fuerza que tú demuestras cada día cuando te levantas de esa cama miserable, te pones ese uniforme gastado, y enfrentas un mundo que no te ha dado absolutamente nada. Nina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se negó a parpadear. Se negó a mostrarse débil. Tú no eres nadie, Nina Almada. Eres exactamente lo que he estado buscando. ¿Y qué es eso? Álvaro la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Alguien real. El teléfono de Nina vibró en su bolsillo, rompiendo el momento. Era un mensaje del hospital. Señorita Almada, necesitamos que venga urgentemente. El estado de su madre ha empeorado.
El mundo se detuvo. Nina sintió que sus rodillas cedían, pero antes de que pudiera caer, unos brazos fuertes la sostuvieron. Álvaro la había atrapado, sujetándola contra su pecho. ¿Qué pasa?, preguntó, y su voz había perdido toda frialdad. Ahora solo había preocupación. Nina, ¿qué dice ese mensaje? Ella no podía hablar. No podía respirar. Solo podía ver las palabras en la pantalla, una y otra vez, como una sentencia de muerte. El estado de su madre ha empeorado. Dominique. Álvaro ni siquiera tuvo que levantar la voz. Su hombre apareció instantáneamente en la puerta. El coche. Ahora. No. No tiene que. Nina intentó apartarse, pero sus piernas no respondían. Cállate. Era una orden, pero pronunciada con una suavidad que contradecía las palabras. Vamos al hospital. Y vamos a hablar con cada maldito médico hasta que me expliquen exactamente qué está pasando. ¿Por qué hace esto? Nina lo miró con ojos llenos de lágrimas, de miedo, de confusión. No me conoce. No me debe nada. ¿Por qué le importa? Álvaro Fernández, el hombre que hacía temblar a la ciudad entera, la miró con algo que ella jamás esperó ver en sus ojos. Ternura. Quizás porque alguien debería importarle, Nina. Y quizás porque hace mucho tiempo, cuando yo estaba donde tú estás ahora, nadie vino a ayudarme. La guió hacia la puerta, su mano firme en su espalda. No voy a cometer el mismo error que el mundo cometió conmigo. El Mercedes negro atravesó las calles de la ciudad a una velocidad que debería haber aterrorizado a Nina. Pero ella no podía pensar en nada más que en su madre. En sus ojos cansados. En su sonrisa valiente. En todas las veces que le había dicho estoy bien, mija, cuando ambas sabían que era mentira. Álvaro iba sentado a su lado en el asiento trasero, en silencio, pero su presencia era extrañamente reconfortante. Como si su sola existencia fuera una garantía de que todo estaría bien. Nina. Su voz rompió el silencio cuando el hospital apareció en el horizonte. Quiero que sepas que mi oferta sigue en pie. Pero no tienes que decidir nada esta noche. Ahora mismo, lo único que importa es tu madre. Ella lo miró, buscando la trampa, el engaño, la manipulación que seguramente se escondía detrás de tanta generosidad aparente. Pero no encontró nada de eso. Solo encontró a un hombre que, por alguna razón inexplicable, parecía entender exactamente lo que ella estaba sintiendo. ¿Por qué yo?, preguntó una vez más, porque necesitaba saberlo. Necesitaba entender. De todas las personas en el mundo, ¿por qué yo? Álvaro apartó la mirada hacia la ventana. Porque cuando te vi por primera vez, hace 4 meses, estabas llorando en el callejón detrás del restaurante. Su voz era baja, casi un susurro. Llorabas en silencio, para que nadie te escuchara. Te limpiaste las lágrimas, te arreglaste el uniforme, y volviste a entrar con una sonrisa. Y pensé que esa era la cosa más valiente que había visto en mi vida. Nina no supo qué responder. Porque recordaba ese día. Había recibido la noticia de que el seguro médico de su madre había sido cancelado. Había salido a llorar porque no quería que sus compañeros la vieran débil. Y luego había regresado a trabajar, porque ¿qué otra opción tenía? Nunca imaginó que alguien la había estado observando. Nunca imaginó que ese alguien sería Álvaro Fernández. El coche se detuvo frente a la entrada de emergencias. Y mientras Nina corría hacia el interior del hospital, sintió algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Esperanza. Una esperanza peligrosa. Una esperanza que podría destruirla si resultaba ser falsa. Pero también una esperanza que, quizás, solo quizás, podría salvarlo todo. Las luces fluorescentes del Hospital Santa María del Carmen zumbaban como insectos moribundos. Nina corría por los pasillos blancos, esquivando enfermeras y camillas, con el corazón latiéndole en la garganta. Habitación 412. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio al otro lado la detuvo en seco. Su madre yacía inconsciente, más pálida que las sábanas que la cubrían. 3 médicos rodeaban la cama, hablando en murmullos urgentes mientras monitores pitaban con ritmos erráticos. Tubos y cables serpenteaban desde su cuerpo frágil hacia máquinas que parecían sacadas de una pesadilla. «Mamá». El grito escapó de sus labios antes de que pudiera contenerlo.
Una enfermera la interceptó antes de que pudiera entrar. Señorita Almada, necesita esperar afuera. Los doctores están. Es mi madre. Nina intentó apartarla, pero más manos la sujetaron. Suéltenme. Necesito estar con ella. Déjenla pasar. La voz de Álvaro Fernández cortó el caos como un cuchillo. Nadie supo en qué momento había llegado, pero ahí estaba, de pie al final del pasillo, con una autoridad que hizo que todos los presentes se quedaran inmóviles. La enfermera lo miró con ojos muy abiertos. Señor, las reglas del hospital. Las reglas acaban de cambiar. Álvaro caminó hacia ellos, y cada paso parecía hacer temblar el suelo. Esta mujer va a entrar a ver a su madre. Y usted va a buscar al mejor cardiólogo de este hospital para que me explique exactamente qué está sucediendo. ¿Quedó claro? No era una pregunta. La enfermera asintió rápidamente y desapareció por el pasillo. Nina no esperó más. Entró a la habitación y tomó la mano de su madre entre las suyas. Estaba fría. Demasiado fría. Mamá, estoy aquí, susurró, las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. Estoy aquí, ¿me escuchas? No te vayas. No me dejes. Por favor, mamita, no me dejes sola. Carmen Almada no respondió. Solo el pitido constante de los monitores rompía el silencio. 20 minutos después, Nina estaba sentada en la sala de espera, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Álvaro permanecía de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en voz baja. El doctor Sebastián Reyes, jefe de cardiología del hospital, había sido claro. Brutalmente claro. Su madre sufrió un episodio de arritmia severa. Su corazón está fallando más rápido de lo que anticipamos. Sin un trasplante en las próximas semanas, no hay nada más que podamos hacer. Semanas. Ya no eran meses. Eran semanas. El tiempo se estaba agotando como arena entre sus dedos. Nina. La voz de Álvaro la hizo levantar la cabeza. Él estaba frente a ella, ofreciéndole un vaso de café humeante. No quiero café, murmuró ella, pero lo tomó de todas formas, solo por tener algo que hacer con las manos. Lo sé. Pero necesitas algo caliente. Estás temblando. Era cierto. No se había dado cuenta hasta ese momento. Álvaro se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. No dijo nada. No intentó consolarla con palabras vacías. Solo estuvo ahí, en silencio, como una roca en medio de una tormenta. Y extrañamente, eso fue exactamente lo que Nina necesitaba. ¿Por qué sigue aquí?, preguntó finalmente, su voz ronca por el llanto. Ya es medianoche. Seguramente tiene cosas más importantes que hacer. No las tengo. No le creo. Álvaro la miró de reojo, una sonrisa casi imperceptible curvando sus labios. Eres la primera persona que me dice eso a la cara. ¿Que no le creo? ¿Que no me cree? La mayoría de la gente asiente a todo lo que digo, aunque sepa que estoy mintiendo. Hizo una pausa. Es refrescante, en cierta forma. Nina tomó un sorbo del café. Estaba amargo, pero el calor la reconfortó. ¿Miente a menudo? Constantemente. Es parte del negocio. Álvaro se reclinó en la silla, sus ojos fijos en el techo. Pero te dije que contigo no lo haría. Y lo mantendré. ¿Por qué yo soy diferente? Él no respondió inmediatamente. Parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado. Porque tú eres la primera persona en mucho tiempo que me ha mirado sin ver billetes o balas. La miró directamente. Cuando entraste a esa habitación del restaurante, vi miedo en tus ojos. Pero no era miedo a mí. Era miedo a perder a tu madre. Y eso me recordó algo que había olvidado. ¿Qué cosa? Que hay cosas más importantes que el poder. Las horas pasaron en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por enfermeras que entraban y salían con actualizaciones sobre el estado de Carmen. Estable, pero crítico. Esas eran las palabras que se repetían como un mantra cruel. Cerca de las 4 de la madrugada, Nina finalmente se quedó dormida en la incómoda silla del hospital. Su cabeza cayó inconscientemente sobre el hombro de Álvaro, y él no se movió. No la apartó. Solo la cubrió con su saco y continuó velando en silencio. Dominique Corleone apareció en la puerta,
observando la escena con curiosidad. Señor, susurró, tenemos un problema. Álvaro levantó una mano, indicándole que bajara la voz. ¿Qué tipo de problema? Los castellanos han estado haciendo preguntas sobre usted. Sobre por qué ha estado viniendo a la Corona de Oro tan frecuentemente. Sospechan que está planeando algo. Los ojos de Álvaro se oscurecieron. Los castellanos eran la única familia que rivalizaba con su imperio. Durante años, habían mantenido una tregua incómoda, pero todos sabían que era cuestión de tiempo antes de que la guerra estallara. ¿Saben sobre ella?, preguntó, señalando a Nina con un movimiento de cabeza. Todavía no. Pero si continúa exponiéndose así, entonces me aseguraré de que no la encuentren. La voz de Álvaro era de acero. Asterisco duplica la seguridad. Quiero ojos en cada esquina. ¿Y si algún castellano se acerca a 3 metros de esta mujer o su madre? No terminó la frase. No era necesario. Dominica sintió y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Álvaro miró a la mujer dormida sobre su hombro. Su rostro, incluso en sueños, mostraba el peso de todas sus preocupaciones. Líneas de tensión alrededor de sus ojos, una arruga permanente en su frente, labios que probablemente habían olvidado cómo sonreír de verdad. ¿En qué me estoy metiendo?, pensó. Él conocía las reglas de su mundo. No podías tener debilidades. No podías mostrar afecto. No podías permitir que nadie se acercara lo suficiente como para convertirse en un objetivo. Y sin embargo, ahí estaba. Sentado en un hospital público a las 4 de la madrugada, velando el sueño de una mesera que apenas conocía. Una mesera que, de alguna manera inexplicable, había despertado algo que creía muerto en su interior. Nina despertó con el sonido de su teléfono vibrando. Se incorporó abruptamente, desorientada por un momento. ¿Dónde estaba? ¿Por qué había un saco sobre sus hombros? ¿Y por qué olía a sándalo? Todo volvió de golpe. Su madre. El hospital. Álvaro Fernández. Miró a su alrededor, pero él no estaba. La silla a su lado estaba vacía. En su lugar, había una nota escrita a mano sobre papel elegante. Tuve que atender un asunto urgente. Dominique está afuera si necesitas algo. Tu madre está estable. Volveré antes del mediodía. AF. PD. Piensa en mi oferta. Pero no te sientas presionada. La decisión es tuya, y solo tuya. Nina leyó la nota 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. No sabía por qué. Quizás como prueba de que la noche anterior no había sido un sueño febril. Quizás porque era la primera vez en años que alguien le decía que la decisión era suya. Cuando entró a ver a su madre, Carmen Almada estaba despierta. Mija, su voz era apenas un susurro rasposo, pero sus ojos brillaban al ver a su hija. Mamá. Nina corrió a su lado, tomando su mano con cuidado de no disturbar los cables. ¿Cómo te sientes? Como si un elefante me hubiera pisado el pecho. Carmen intentó reír, pero el esfuerzo le provocó un acceso de tos. Pero mejor ahora que te veo. No hables, mamá. Guarda tu energía. ¿Para qué? Carmen apretó débilmente la mano de su hija. ¿Para morir en silencio? No, mija. Si me queda poco tiempo, lo voy a usar para decirte todo lo que necesitas escuchar. Mamá, no digas eso. Escúchame, Nina. Los ojos de Carmen, a pesar de su debilidad, tenían una fiereza que su hija conocía bien. Te has pasado la vida sacrificándote por mí. Trabajando hasta romperte. Renunciando a todo. Y yo he sido demasiado egoísta para detenerte. No eres egoísta, mamá. Eres todo lo que tengo. Y tú eres todo lo que tengo yo. Por eso necesito que me prometas algo. Carmen hizo una pausa para recuperar el aliento. Si me pasa algo. No te va a pasar nada. Nina. El tono de su madre no admitía interrupciones. Si me pasa algo, quiero que vivas. No que sobrevivas, como has estado haciendo. Quiero que vivas de verdad. Que ames. Que seas amada. Que encuentres a alguien que te mire como tu padre me miraba a mí. Las lágrimas corrían por el rostro de Nina sin que ella pudiera detenerlas. No quiero a nadie más que a ti, mamá. Carmen sonrió, una sonrisa llena de amor y tristeza. Lo sé,
Mija. Pero yo no soy eterna. Tosió nuevamente. Y cuando me vaya, necesito saber que no estarás sola. Nina quería decirle que no se fuera a ninguna parte. Que lucharía contra el universo entero para mantenerla viva. Que movería montañas, cruzaría océanos, haría pactos con el diablo si era necesario. Y en ese momento, pensó en Álvaro Fernández. En su oferta. En los $2 millones que podían salvar la vida de su madre. En el precio que tendría que pagar por ello. ¿Valía la pena? Miró a su madre, tan frágil, tan amada, tan irreemplazable. Sí. Valía la pena. Cualquier precio valía la pena. Al mediodía, exactamente como había prometido, Álvaro Fernández apareció en la puerta de la habitación del hospital. Pero no venía solo. A su lado estaba un hombre de cabello canoso, gafas rectangulares, y una bata blanca impecable que contrastaba con las gastadas de los médicos del hospital. Nina, dijo Álvaro, te presento al doctor Heinrich Brennan. Tomó el primer vuelo desde Suiza esta mañana. Nina se quedó paralizada. El doctor Brennan. El cardiólogo de los $2 millones. El hombre que solo trataba a millonarios y celebridades. Estaba ahí. En el hospital público. Mirando los expedientes de su madre. Es un gusto conocerla, señorita Almada, dijo el doctor con un acento europeo refinado. El señor Fernández me ha hablado mucho de su madre. Después de revisar su historial médico, creo que puedo ayudarla. Pero, yo no. Nina miró a Álvaro, completamente perdida. Yo no he aceptado nada todavía. Álvaro dio un paso hacia ella, su expresión seria pero suave. Lo sé. Y no tienes que hacerlo. Hizo una pausa. Pero tu madre no puede esperar a que tomes una decisión. Así que tomé la decisión por ti. El doctor Brennan evaluará a tu madre hoy. Si es candidata para el trasplante, la trasladaremos a Suiza la próxima semana. ¿Y el dinero? Yo no tengo. El dinero es lo de menos, Nina. Álvaro la miró directamente a los ojos. Después podemos hablar de arreglos, condiciones, lo que quieras. Pero ahora mismo, lo único que importa es darle una oportunidad a tu madre. ¿Estás de acuerdo? Nina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Nadie había hecho algo así por ella. Nunca. En toda su vida. Y ahí estaba este hombre, este supuesto monstruo, este criminal que hacía temblar a la ciudad entera. Salvando a su madre sin pedir nada a cambio. ¿Por qué? Preguntó, y su voz se quebró. ¿Por qué hace todo esto? Álvaro no respondió con palabras. En cambio, hizo algo que la sorprendió más que cualquier otra cosa que hubiera hecho hasta ese momento. Tomó su mano. Suavemente. Con delicadeza. Como si ella fuera algo precioso que temía romper. Porque puedo, dijo simplemente. Y porque alguien debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Nina miró sus manos entrelazadas. Y por primera vez en años, permitió que alguien más cargara parte de su peso. 3 días después, Carmen Almada fue declarada candidata perfecta para el trasplante. El doctor Brennan había organizado todo con una eficiencia militar que dejaba a Nina mareada. Avión privado reservado. Clínica en Suiza preparada. Equipo médico en espera. Un corazón compatible localizado gracias a contactos que Nina prefería no imaginar. Todo estaba listo. Excepto Nina. Estaba de pie en su pequeño apartamento, mirando la maleta vacía sobre su cama, incapaz de moverse. Debería estar empacando. Debería estar feliz. Su madre iba a vivir. Era un milagro. Entonces, ¿por qué sentía este peso en el pecho? Porque los milagros siempre tienen un precio. El timbre sonó, sobresaltándola. Cuando abrió la puerta, se encontró con Álvaro Fernández de pie en el pasillo destartalado de su edificio, completamente fuera de lugar en su traje de $3.000. ¿Cómo supo dónde vivo? Preguntó Nina, aunque ya sabía la respuesta. Este hombre lo sabía todo. Vine a ver cómo estabas. Miró por encima de su hombro hacia el interior del apartamento. ¿Puedo pasar? Nina dudó. Su apartamento era vergonzoso comparado con el mundo de él. Paredes con pintura descascarada, muebles de segunda mano, una cocina tan pequeña que apenas cabía una persona. Pero finalmente se hizo a un lado. Álvaro entró, y para crédito suyo,
Su rostro no mostró ni juicio ni lástima. Solo curiosidad. Es acogedor, dijo, observando las fotografías que cubrían una pared. Nina niña con su padre. Nina adolescente con su madre. Nina graduándose de la secundaria, la única de las dos en la foto que sonreía genuinamente. No tiene que mentir, murmuró Nina. Sé que es un desastre. No es un desastre. Es un hogar. Se volvió hacia ella. Hay una diferencia. Nina cruzó los brazos, defensiva. ¿A qué vino realmente, señor Fernández? Álvaro. Mi nombre es Álvaro. Caminó hacia la pequeña ventana que daba a un callejón sucio. Y vine porque mañana tu madre toma ese avión, y tú te ves como si estuvieras a punto de saltar de un edificio. Estoy bien. Eres una pésima mentirosa. Nina apretó la mandíbula. ¿Y qué si no estoy bien? ¿Qué importa? Mi madre se va a salvar. Eso es lo único que debería importar. ¿Pero? ¿Pero qué? Hay un pero en esa frase. Álvaro se volvió completamente hacia ella. Puedo escucharlo. Tu madre se va a salvar, pero, ¿qué, Nina? Ella sintió que las emociones que había estado conteniendo durante 3 días empezaban a desbordarse. Pero no sé qué quiere de mí, explotó finalmente. Ha gastado millones en mi madre. Ha traído al mejor médico del mundo. Ha organizado todo hasta el último detalle. Y apenas me conoce. Apenas sabe quién soy. Así que dígame, ¿qué demonios quiere realmente? El silencio que siguió fue ensordecedor. Álvaro la miró durante un largo momento. Luego hizo algo completamente inesperado. Se quitó el saco, lo dobló cuidadosamente sobre el respaldo de una silla, y se arremangó la camisa. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Nina, confundida. Mostrarte algo que nadie más ha visto. Extendió su antebrazo izquierdo, y Nina vio lo que hasta ese momento había estado oculto bajo la tela cara. Cicatrices. Líneas blancas que serpenteaban desde su muñeca hasta desaparecer bajo la manga. No eran cicatrices de accidente. Eran demasiado uniformes. Demasiado deliberadas. Dios mío, susurró Nina. Tenía 17 años, dijo Álvaro, su voz desprovista de emoción, como si estuviera leyendo un informe. Mi madre acababa de morir de cáncer. No teníamos dinero para tratamiento. Ni siquiera para medicamentos para el dolor. La vi agonizar durante 6 meses mientras yo trabajaba 3 empleos y suplicaba a médicos que me cerraban la puerta en la cara. Nina sintió que se le cortaba la respiración. El día que murió, tomé el cuchillo de cocina y decidí que no quería estar en un mundo tan cruel. Miró las cicatrices como si pertenecieran a otra persona. Obviamente, no funcionó. Un vecino me encontró y me llevó al hospital. Me salvaron. Y durante años, odié a ese vecino por haberme robado mi salida. Álvaro. Déjame terminar. Su voz era firme pero gentil. Pasé los siguientes años enojado. Con el mundo. Con Dios. Con mi madre por morirse. Con ese vecino por salvarme. Y ese enojo me convirtió en... esto. Señaló a su alrededor, abarcando todo lo que representaba. Me volví despiadado. Construí un imperio sobre los huesos de gente que se interpuso en mi camino. Me convertí exactamente en el tipo de hombre que dejó morir a mi madre, alguien que valora el dinero más que la vida. Saben que es importante para el señor Fernández. El hospital está siendo vigilado. Si intentamos moverla ahora. Nina sintió que el mundo se derrumbaba. Están usando a mi madre como cebo. Están intentándolo. Pero tenemos seguridad alrededor de toda la planta. Nadie se acercará a ella. ¿Por cuánto tiempo? Nina sintió lágrimas de frustración. ¿Por cuánto tiempo pueden mantenerla segura mientras su corazón falla? ¿Una semana? ¿2 días? Dominique no respondió. Porque no había respuesta. La madre de Nina estaba atrapada. Nina estaba atrapada. Y todo por culpa de un hombre que había querido ayudar. O quizás, solo quizás, por culpa de Nina por haber aceptado esa ayuda. Cuando Álvaro Fernández finalmente apareció, era casi medianoche. Entró a la habitación con la camisa manchada de sangre, sangre que Nina rezaba fuera solo suya, y ojos que habían visto demasiado en las últimas 24 horas. Nina, su voz sonaba exhausta.
Gracias a Dios. No te me acerques. Las palabras detuvieron a Álvaro en seco. ¿Qué? No te me acerques. Nina retrocedió, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. Mi madre está atrapada en ese hospital por tu culpa. Hay gente muerta por tu culpa. Y yo estoy aquí, escondiéndome como una criminal, por tu culpa. El dolor que cruzó el rostro de Álvaro fue casi físico. Nina, lo siento. Nunca quise. ¿Qué? ¿Nunca quisiste involucrarnos en tu guerra? Pues es demasiado tarde. Las lágrimas corrían libremente ahora. Deberías haberte mantenido alejado. Deberías haberme dejado en paz. ¿Eso es lo que quieres? La voz de Álvaro era peligrosamente baja. ¿Que te deje en paz? ¿Que deje morir a tu madre mientras trabajas 16 horas al día sin esperanza? Al menos estaría a salvo. Nadie estaría disparándome. Estarías destruida. Estarías rota. Ya estoy rota. El grito de Nina llenó la habitación. Ya estoy destruida, Álvaro. La diferencia es que ahora también tengo sangre en las manos. El silencio que siguió fue devastador. Esto fue un error, susurró Nina. Todo esto. Debí haberlo sabido. Los milagros no existen. Y si lo hacen, no son para gente como yo. Álvaro dio un paso hacia ella, pero Nina levantó una mano. Por favor. Vete. Nina. Vete. Su voz se quebró. Salva a mi madre si quieres. Cúmplele esa promesa. Pero a mí, déjame ir. Antes de que me convierta en alguien que no puedo reconocer. Álvaro la miró durante un largo momento. Y en sus ojos, Nina vio algo que jamás olvidaría. Dolor absoluto. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró con un clic suave. Y Nina se derrumbó en el suelo, sollozando, sabiendo que acababa de alejar a la única persona que había intentado salvarla. Pero también sabiendo que era lo correcto. Porque estar cerca de Álvaro Fernández significaba vivir en su mundo. Y su mundo estaba construido sobre sangre. 2 días. 2 días de silencio sepulcral en aquella mansión que era más prisión que refugio. Nina pasaba las horas mirando por la ventana hacia un jardín que nunca podría disfrutar, comiendo comida que no sabía, durmiendo en una cama demasiado suave que la hacía sentir como si estuviera ahogándose. Dominique le traía actualizaciones sobre su madre. Estable. Vigilada. Segura. Pero Nina sabía la verdad, su madre se estaba muriendo. Y cada día que pasaba era un día menos. En la mañana del tercer día, Nina tomó una decisión. Necesito ver a mi madre, le dijo a Dominique cuando entró con el desayuno. Señorita, ya discutimos esto. Es demasiado peligroso. No me importa. Nina se puso de pie, con una determinación que no había sentido en días. Mi madre está muriendo. Y si estos van a ser sus últimos días, no los va a pasar sola preguntándose dónde estoy. El señor Fernández dio órdenes específicas. El señor Fernández no manda sobre mí. Nina caminó hacia la puerta. Puedes ayudarme, o puedo salir por esa ventana y caminar hasta el hospital. Tú eliges. Dominique la miró largamente. Luego, para sorpresa de Nina, sonrió levemente. Se parece a él, ¿sabe? Esa terquedad. Esa voluntad de hierro. Suspiró. Está bien. Pero vamos en convoy blindado, con 12 hombres, y no sale del vehículo hasta que yo lo autorice. Aceptó. El hospital estaba rodeado de hombres de Álvaro disfrazados de visitantes, enfermeros, incluso pacientes. Nina los reconocía por la forma en que sus ojos escaneaban constantemente los alrededores, por los bultos apenas visibles bajo sus chaquetas. Cuando entró a la habitación 412, su madre estaba despierta, mirando el techo con ojos vidriosos. Mamá. Carmen giró la cabeza, y su rostro se iluminó con una alegría que partió el corazón de Nina. Mija. Mi niña. Extendió una mano temblorosa. Pensé que algo te había pasado. Nina corrió a su lado, tomando esa mano frágil entre las suyas. Estoy bien, mamá. Estoy aquí. Ese hombre. Álvaro. Carmen tosió débilmente. Vino a verme. Hace 2 días. Nina se tensó. ¿Qué? Se sentó donde estás tú ahora.
Y me pidió perdón. ¿Perdón por qué? Carmen la miró con esos ojos que siempre parecían ver más de lo que Nina quería revelar. Por ponerte en peligro. Por involucrarte en su mundo. Me dijo que había cometido el error más grande de su vida al acercarse a ti. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Y luego me preguntó qué debía hacer para protegerte. Nina sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Carmen apretó su mano. Le dije que la única forma de protegerte era dejándote tomar tus propias decisiones. Porque tú, mi amor, eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros te da crédito. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Nina. No me siento fuerte, mamá. Me siento aterrorizada. El miedo y la fuerza no son opuestos, mija. Carmen levantó una mano temblorosa hacia el rostro de su hija. Los más valientes son los que tienen miedo y aún así actúan. Y tú has sido la persona más valiente que conozco desde el día en que tu padre murió. Mamá. Ese hombre te ama. Las palabras cayeron como una bomba. No digas tonterías. Apenas me conoce. ¿Crees que no reconozco el amor cuando lo veo? Carmen sonrió débilmente. Vi la misma mirada en los ojos de tu padre cada vez que me miraba. Álvaro tiene esa mirada cuando habla de ti. Como si fueras lo único real en un mundo de ilusiones. Él es un criminal, mamá. Un hombre peligroso. Y tú eres una mujer que trabaja 16 horas al día hasta romperse porque es la única forma que conoces de demostrar amor. Carmen tosió de nuevo. Ambos están rotos. Pero a veces, dos piezas rotas encajan perfectamente. Nina quería discutir. Quería decirle a su madre que estaba equivocada, que esto no era amor, que era gratitud confundida con algo más. Pero no pudo. Porque en lo profundo de su corazón, sabía la verdad. Se había enamorado de Álvaro Fernández. Del hombre que le mostró sus cicatrices. Del hombre que velaba su sueño en sillas incómodas de hospital. Del hombre que estaba dispuesto a destruir el mundo por mantenerla a salvo. Y lo había alejado. Cometí un error, mamá, susurró. Entonces corrígelo, mija. Carmen cerró los ojos, exhausta. Corrígelo antes de que sea demasiado tarde. Nina salió de la habitación con una claridad que no había sentido en días. Dominique la esperaba en el pasillo, pero antes de que pudiera hablar, una enfermera se acercó corriendo. Señorita Almada. Señorita Almada. Era Rosa Montoya, con los ojos brillantes de emoción. Tenemos un corazón. Un donante compatible. El mundo se detuvo. ¿Qué? Acaban de llamar de la red de donantes. Un paciente en accidente automovilístico. Tipo de sangre coincidente. Tamaño perfecto. El doctor Brennan ya está en camino desde la clínica privada. Podemos hacer el trasplante esta noche. Nina sintió que sus rodillas cedían. Dominique la sostuvo. ¿Esta noche? Repitió, incapaz de procesar la información. Su madre necesita firmar los consentimientos. Y usted también. ¿Está lista? ¿Lista? Nina había estado esperando este momento durante 18 meses. Había vendido todo. Había trabajado hasta el colapso. Había rezado hasta quedarse sin palabras. Y ahora, finalmente, había esperanza. Esperanza real. Sí, dijo con voz firme. Estoy lista. Mientras firmaba los papeles con manos temblorosas, Dominique recibió una llamada. Escuchó en silencio, su rostro oscureciéndose progresivamente. Cuando colgó, miró a Nina con preocupación. Señorita, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Los castellanos. Saben sobre el trasplante. Y van a intentar detenerlo. Nina sintió que la esperanza se convertía en terror. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Porque saben que es lo único que le importa al señor Fernández. ¿Y si pueden quitárselo? No terminó la frase. No era necesario. Nina entendió perfectamente. Los castellanos no querían matar a su madre por odio. La querían matar para herir a Álvaro. Para destruirlo de la forma más cruel posible. Y de repente, Nina lo entendió todo. Entendió por qué Álvaro la había alejado. No porque no le importara. Sino porque le importaba demasiado. Sabía que los castellanos la usarían contra él. Y había intentado protegerla,
incluso si eso significaba romperle el corazón. Incluso si eso significaba romper el suyo propio. Necesito ver a Álvaro, dijo Nina con determinación. Señorita, el señor está. No me importa dónde esté o qué esté haciendo. Necesito verlo. Ahora. Dominique la miró durante un largo momento. Luego asintió. Síganme. Álvaro Fernández estaba en una habitación del sótano del hospital que Nina ni siquiera sabía que existía. Era una sala de conferencias privada, rodeado de monitores, mapas, y una docena de hombres armados. Estaba planeando una guerra. Cuando Nina entró, todas las conversaciones se detuvieron. Álvaro se volvió, y la expresión en su rostro cuando la vio fue de shock absoluto. Nina. ¿Qué haces aquí? Se supone que debes estar. Callado, interrumpió Nina, caminando directamente hacia él. Por una vez en tu vida, cierra la boca y escúchame. Los ojos de Álvaro se abrieron con sorpresa, pero obedeció. Pasé los últimos 3 días odiándote. Odiándome. Odiando esta situación. Nina se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver el agotamiento en su rostro, las ojeras bajo sus ojos. Pero mi madre me hizo darme cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que soy una cobarde. Álvaro frunció el ceño. Tú eres muchas cosas, Nina Almada. Pero cobarde no es una de ellas. Sí lo soy. Nina sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez no las contuvo. Porque tuve miedo. Miedo de tu mundo. Miedo de la violencia. Miedo de lo que siento por ti. La habitación estaba en absoluto silencio. Todos los hombres miraban hacia otro lado, pretendiendo no escuchar. Nina, la voz de Álvaro era apenas un susurro. No he terminado. Respiró profundo. No sé si esto es amor. No sé si es gratitud, o miedo, o locura. Pero sé que cuando pensé que podía perderte, sentí como si el mundo perdiera color. Y sé que si algo le pasa a mi madre esta noche, quiero que estés a mi lado. Álvaro cerró la distancia entre ellos en 2 pasos, tomando su rostro entre sus manos. Nina, escúchame. Los castellanos van a venir esta noche. Van a intentar llegar a tu madre. Y yo voy a detenerlos, aunque sea lo último que haga. Lo sé. Va a ser violento. Va a ser feo. Y vas a ver quién soy realmente. Ya sé quién eres. Nina cubrió sus manos con las suyas. Eres el hombre que me mostró sus cicatrices. El hombre que veló el sueño de mi madre. El hombre que está dispuesto a ir a la guerra por nosotras. Soy un monstruo. Entonces supongo que me gustan los monstruos. Y antes de que Álvaro pudiera responder, Nina hizo algo que había querido hacer desde la primera vez que lo vio. Lo besó. Fue un beso desesperado, lleno de miedo y esperanza, de pasión y promesa. Un beso que sabía a lágrimas y a futuros inciertos. Y cuando se separaron, Nina vio algo en los ojos de Álvaro que jamás había visto antes. Paz. Vamos a salvar a tu madre, dijo él, su voz firme. Y luego vamos a construir algo nuevo. Algo limpio. ¿Me lo prometes? Nina asintió. Te lo prometo. Porque finalmente entendió que no necesitaba un salvador. Necesitaba un compañero. Y Álvaro Fernández, con todas sus cicatrices y oscuridad, era exactamente eso. El quirófano del hospital estaba en el 4.º piso. Álvaro había convertido los 3 pisos inferiores en una fortaleza. 12 hombres en cada entrada, instructó mientras revisaba los monitores. 6 en el techo. 4 en la sala de máquinas. Y Dominique, tú te quedas con Nina y Carmen en todo momento. Entendido, señor. El doctor Brennan llegó a las 8 de la noche, con su equipo quirúrgico completo. Miró a Álvaro con una ceja levantada. Señor Fernández, he operado en zonas de guerra, pero esto no es una zona de guerra, doctor. Álvaro verificó su arma. Es mucho peor. Esto es personal. Nina estaba con su madre mientras la preparaban para la cirugía. Carmen, a pesar de la sedación preoperatoria, mantenía los ojos fijos en su hija. Mija, pase lo que pase esta noche. No digas eso, mamá. Nina apretó su mano. Vas a estar bien. El doctor Brennan es el mejor. Y Álvaro va a mantenernos a salvo. ¿Confías en él? No era una pregunta. Sí, respondió Nina con firmeza.
Confío en él. Carmen sonrió débilmente. Bien. Porque ese hombre movería montañas por ti. Sus ojos se cerraron lentamente. Te amo, mi niña. Siempre. Yo también te amo, mamá. Las enfermeras comenzaron a mover la camilla hacia el quirófano. Nina la siguió hasta las puertas dobles donde no podía pasar. Señorita Almada, dijo el doctor Brennan, volveremos a vernos en 6 horas. Con buenas noticias. Nina asintió, incapaz de hablar. Las puertas se cerraron. Y comenzó la espera más larga de su vida. Álvaro la encontró en la sala de espera, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Nina. Ella se volvió hacia él, y sin decir palabra, se lanzó a sus brazos. Álvaro la sostuvo con fuerza, enterrando su rostro en su cabello. Va a estar bien, murmuró. Todo va a estar bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque no voy a permitir ninguna otra opción. En ese momento, el teléfono de Álvaro vibró. Miró la pantalla y su rostro se endureció. Son ellos. Nina sintió que su corazón se detenía. ¿Los castellanos? 3 vehículos detectados a 2 cuadras. Aproximadamente 15 hombres. Álvaro la miró a los ojos. Nina, necesito que vayas con Dominique. Ahora. No. Me quedo contigo. Nina. Dijiste que construiríamos algo juntos. ¿Recuerdas? Nina levantó la barbilla con determinación. Juntos significa juntos. No me voy a esconder mientras luchas por nosotras. Álvaro la miró con una mezcla de exasperación y admiración. Eres imposible. Aprendí del mejor. A pesar de la tensión, Álvaro sonrió. Está bien. Pero te quedas detrás de mí en todo momento. ¿Entendido? Entendido. Dominique apareció, su expresión tensa. Señor, están en el estacionamiento. Posiciones, ordenó Álvaro. El hospital, usualmente lleno de vida incluso de noche, se había vaciado estratégicamente. Los pacientes de las plantas inferiores habían sido trasladados. Solo quedaba el personal esencial y el quirófano del 4º piso donde Carmen luchaba por su vida. El silencio era aterrador. Luego, el sonido de vidrios rompiéndose en el 1er piso. Aquí vienen, murmuró Álvaro. Los siguientes minutos fueron caos puro. Nina escuchaba disparos, gritos, el sonido de muebles destrozándose. Álvaro la había posicionado en una sala de suministros médicos con Dominique y 2 guardias más, mientras él coordinaba la defensa desde el pasillo. 1er piso asegurado, llegó la voz por el radio. 3 abatidos, 2 capturados. 2º piso comprometido, otra voz, más tensa. Necesitamos refuerzos. Álvaro maldijo y se dirigió hacia las escaleras. Álvaro, no. Gritó Nina. Él se detuvo, mirándola por encima del hombro. Tengo que ir. Entonces voy contigo. Nina, por favor. No voy a perderte. Nina salió de la sala de suministros. No después de encontrarte finalmente. Algo en su voz hizo que Álvaro se detuviera. Regresó hacia ella, tomó su rostro entre sus manos, y la besó con una intensidad que le quitó el aliento. No vas a perderme, prometió contra sus labios. Pero necesito saber que estás a salvo para poder luchar. Nina comprendió. Asintió. Ve. Termina esto. Álvaro le dio un último beso en la frente y desapareció por las escaleras. Los minutos se arrastraban como horas. Nina escuchaba actualizaciones fragmentadas por el radio que Dominique llevaba. 2º piso asegurado. 3er piso bajo ataque. 2 hombres heridos, necesitaban atención médica. Y entonces, la voz que heló su sangre. 4º piso. Están intentando llegar al quirófano. Nina sintió que el pánico la invadía. Mi madre. Señorita, tiene que quedarse aquí, dijo Dominique, bloqueando la puerta. No lo entiendes. Van a matarla mientras está en la mesa de operaciones. El señor Fernández está allá. No dejará que. Una explosión sacudió el edificio. Las luces parpadearon y se apagaron. Los generadores de emergencia se activaron segundos después, bañando todo en un resplandor rojo. Maldición, Dominique escuchó su radio. Detonaron algo en el generador principal. El quirófano tiene energía de respaldo, pero...
No terminó la frase. Porque en ese momento, la puerta de la sala de suministros se abrió de golpe. Pero no era un atacante. Era Álvaro, cubierto de sangre que Nina rezaba no fuera suya, con ojos salvajes. Tenemos que movernos. Ahora. ¿Qué pasó? Fue una distracción. Álvaro tomó su mano. El ataque principal no era el edificio. Era llamar nuestra atención mientras un equipo pequeño se infiltraba por los conductos de ventilación. Están a metros del quirófano. El mundo de Nina se detuvo. No. Pero conocemos su posición. Y tengo un plan. Miró a Dominique. ¿Recuerdas la ruta que discutimos? Dominique asintió. Es arriesgado, señor. Todo esto es arriesgado. Álvaro miró a Nina. Pero va a funcionar. Confía en mí. Nina asintió, porque era lo único que podía hacer. Lo que Álvaro no le había dicho era que su plan implicaba usarse a sí mismo como carnada. Mientras Dominique y Nina se movían por una ruta alterna hacia el quirófano, Álvaro se presentó abiertamente en el pasillo principal del cuarto piso. Valentino Castellano. Gritó al vacío. Sé que estás aquí. Sal y enfréntame como hombre. Hubo un momento de silencio. Luego, desde las sombras, emergió un hombre casi tan alto como Álvaro, con una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la frente hasta la barbilla. Valentino Castellano. El heredero de la familia rival. Álvaro Fernández, dijo con una sonrisa cruel. Finalmente muestras tu rostro. Pensé que te esconderías detrás de tus hombres como siempre. ¿Como siempre? Álvaro soltó una risa sin humor. Te di una oportunidad de vivir en paz. Rechazaste mi tregua. Atacaste a personas inocentes. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Valentino sacó su arma. ¿Vas a matarme? ¿Por una mesera cualquiera y su madre moribunda? La furia que cruzó el rostro de Álvaro fue aterradora. Cuida tus palabras. ¿O qué? Ya estamos en guerra, Fernández. Una guerra que empezaste tú cuando decidiste que una civil valía más que nuestro acuerdo. El acuerdo se rompió cuando intentaste asesinar a personas bajo mi protección. Valentino rió. ¿Protección? ¿Llamas protección a esto? Esa mujer va a morir, Álvaro. Si no esta noche, será mañana. O pasado mañana. Porque mientras vivas, todos los que ames serán objetivos. Ese es el precio de nuestro mundo. Entonces cambiaré el maldito mundo. Y antes de que Valentino pudiera reaccionar, Álvaro disparó. No al hombre. Al techo sobre su cabeza. Los paneles cayeron, bloqueando el pasillo con escombros y polvo. En la confusión, Álvaro corrió hacia el quirófano. Donde Nina ya estaba. Porque Dominique la había llevado por la ruta secreta, directamente a la puerta del quirófano donde el doctor Brennan operaba, completamente ajeno al caos exterior. 2 hombres de los castellanos estaban intentando forzar la entrada. «Aléjense de esa puerta», gritó Nina, y para su propia sorpresa, levantó el arma que Dominique le había dado con instrucciones de solo usarla si tu vida depende de ello. Los hombres se volvieron hacia ella, sorprendidos. ¿Una civil con un arma? Uno de ellos rió. Ni siquiera sabes cómo. Nina apretó el gatillo. La bala impactó la pared a centímetros del hombre, haciéndolo saltar. La próxima no falla, dijo Nina, y su voz no tembló. Aléjense. De esa puerta. En ese momento, Álvaro apareció por el pasillo lateral, con Dominique y 6 hombres más. Los atacantes, superados en número, levantaron las manos. Al suelo, ordenó Álvaro. Ahora. Obedecieron. Dominique y sus hombres los aseguraron mientras Álvaro corría hacia Nina. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Estoy bien. Nina bajó el arma con manos temblorosas. Yo disparé. No le di, pero protegiste a tu madre. Álvaro la abrazó con fuerza. Eres increíble. Detrás de la puerta del quirófano, completamente ajena a la batalla que había tenido lugar a metros de distancia, Carmen Almada recibía su nuevo corazón. El corazón que le daría años más de vida. El corazón que le permitiría ver a su hija enamorarse. El corazón que haría que todo este caos valiera la pena. 4 horas después, el doctor Brennan salió del quirófano con una sonrisa cansada.
La cirugía fue un éxito completo. Nina sintió que sus rodillas cedían. Álvaro la sostuvo, y juntos escucharon las palabras más hermosas que habían escuchado jamás. Su madre va a vivir. La luz del amanecer entraba por las ventanas del hospital cuando Nina finalmente pudo ver a su madre en recuperación. Carmen dormía profundamente, conectada a monitores que ahora mostraban un ritmo cardíaco fuerte y constante. Un ritmo que antes había sido errático y débil. Un ritmo que significaba vida. Nina se sentó a su lado, tomando esa mano que ahora sentía más cálida, más fuerte. «Lo lograste, mamá», susurró. «Luchaste y ganaste». Álvaro observaba desde la puerta, dándole espacio. Estaba agotado, con vendajes en el hombro y marcas de la batalla en su rostro, pero sus ojos estaban fijos en Nina con una ternura que transformaba completamente su expresión. Dominique se acercó a él en silencio. Los castellanos se retiraron. «Valentino está herido pero vivo. Nuestras fuentes dicen que está solicitando una reunión». «¿Una reunión o una rendición?», preguntó Álvaro sin apartar la mirada de Nina. «Señor, creo que después de esta noche, entienden que usted no es un hombre con quien se juega». Álvaro finalmente miró a su mano derecha. «Arregla la reunión. Pero en mis términos. Y Dominique, es hora de que algunas cosas cambien en nuestro mundo». Dominique levantó una ceja. «¿Qué tipo de cambios, señor?» «El tipo que me permita dormir de noche. El tipo que haga posible tener algo más que enemigos y aliados temporales». Álvaro volvió su atención a Nina. «El tipo que me permita tener una vida real». Dominique sonrió levemente. «Entiendo perfectamente, señor». 3 días después, Carmen despertó completamente. Sus primeras palabras fueron: «¿Nina? ¿Mi niña?» «Estoy aquí, mamá». Nina se apresuró a su lado. «Estoy aquí». Carmen la miró, y por primera vez en meses, Nina vio verdadera fuerza en esos ojos. «Me siento diferente. Más liviana. Tienes un nuevo corazón, mamá. El doctor Brennan dice que la recuperación va perfecta». Las lágrimas corrieron por el rostro de Carmen. «¿Voy a vivir?» «Sí». Nina rió entre lágrimas. «Vas a vivir. Vas a conocer a tus nietos algún día. Vas a ver mi boda. Vas a...». Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Carmen sonrió con picardía. «¿Tu boda? ¿Hay algo que debas saber, mija?» Nina sintió que se sonrojaba. «Yo, no. Es decir, ¿dónde está ese muchacho?» Carmen miró alrededor. «¿Álvaro?» Como si lo hubiera invocado, Álvaro apareció en la puerta con un ramo de flores blancas. «Señora Almada», dijo con una reverencia que sorprendió a Nina. «Es un honor verla despierta. Acércate, hijo». Álvaro obedeció, y para sorpresa de todos, Carmen tomó su mano. «Gracias», dijo simplemente. «Por darme la oportunidad de ver a mi hija crecer un poco más. Por protegerla. Por...». «No tiene que agradecerme nada», interrumpió Álvaro. «Nina y usted me han dado algo que no sabía que necesitaba». «¿Qué es eso?» Álvaro miró a Nina. «Un propósito que no está construido sobre el miedo». Carmen apretó su mano. «Cuida de mi niña. Porque si veo que le haces daño, este nuevo corazón me va a dar la fuerza para perseguirte». Álvaro rió genuinamente. «No esperaría menos, señora». Una semana después, Carmen fue dada de alta del hospital con instrucciones estrictas de recuperación pero con un pronóstico excelente. El doctor Brennan había regresado a Suiza, pero había dejado un equipo médico en la ciudad para supervisar el seguimiento. Nina había renunciado a sus 2 trabajos. No porque Álvaro se lo pidiera, sino porque finalmente tenía opciones. Opciones reales. Estaba de pie en la oficina principal de Álvaro, un espacio impresionante en el piso 50 de un rascacielos que dominaba la ciudad. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista que robaba el aliento. «Entonces», dijo Álvaro, sentado en su escritorio de caoba, «¿qué opinas?» «¿De qué?» «¿De la vista? Es increíble». «De la oficina. Sería tuya». Nina se volvió hacia él, confundida. «¿Mía? Si aceptas trabajar conmigo. Como mi socia, no como mi empleada». Álvaro se puso de pie. «He estado pensando en lo que dijiste.
Sobre cambiar. Sobre construir algo limpio. Álvaro. Tengo negocios legítimos, Nina. Bienes raíces. Inversiones. Empresas de tecnología. Pero también tengo, lo otro. Lo que heredé. Lo que construí. Caminó hacia ella. Quiero salir de lo otro. Lentamente. Estratégicamente. Pero necesito ayuda. Necesito a alguien que me mantenga honesto. ¿Y crees que yo puedo hacer eso? Sé que puedes. Tomó sus manos. Me hiciste enfrentar quién soy. Me hiciste querer ser mejor. Y si me das la oportunidad, quiero construir algo contigo. Un imperio diferente. Uno que puedas admirar en lugar de temer. Nina sintió emociones conflictivas. Era una oferta increíble. Una oportunidad de cambiar su vida completamente. Pero también era una responsabilidad enorme. Necesito condiciones, dijo finalmente. ¿Cuáles? Primera, nada ilegal. Si vamos a hacer esto, lo hacemos completamente limpio. Acepto. Segunda, mi madre. Necesita cuidado constante. Visitas médicas. Atención. Ya está arreglado. Tiene enfermera privada y el mejor equipo médico. Tercera, Nina respiró profundo. Nosotros. Esto entre nosotros. Necesito saber qué es. No puedo trabajar contigo si. Álvaro no la dejó terminar. La besó. No fue como los besos anteriores, rápidos y desesperados en medio del caos. Este fue lento, profundo, lleno de promesas no dichas y futuros posibles. Cuando se separaron, Álvaro apoyó su frente contra la de ella. Te amo, Nina Almada. No sé cuándo pasó exactamente. Quizás fue cuando te vi llorando en ese callejón. Quizás fue cuando me gritaste en el hospital. Quizás fue cuando disparaste un arma para proteger a tu madre. Sonrió. Pero pasó. Y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. Nina sintió que su corazón se expandía. Yo también te amo, susurró. Y me aterroriza. Porque eres complicado y peligroso y exactamente lo que necesito. Se besaron nuevamente, y esta vez fue como sellar un pacto. Un pacto de construir juntos. De sanar juntos. De amar juntos. 2 meses de recuperación habían transformado a Carmen Almada. Tenía color en las mejillas. Energía en sus movimientos. Risa en su voz. Estaba sentada en el jardín del apartamento nuevo que Álvaro había insistido en comprarle, no en el penthouse, sino en un edificio tranquilo con jardines y luz natural, bebiéndote mientras Nina le contaba sobre su día. Y entonces el cliente dijo que quería invertir 5 millones, y yo casi me caigo de la silla. Nina reía. Hace 6 meses estaba sirviendo mesas, mamá. Y ahora estoy cerrando acuerdos de millones. Carmen sonrió con orgullo. Siempre supe que eras brillante, mija. Solo necesitabas la oportunidad. La oportunidad que me dio Álvaro. La oportunidad que te ganaste tú sola. Carmen tomó la mano de su hija. Él solo abrió la puerta. Tú fuiste quien entró y conquistó. Nina miró el anillo en su mano izquierda. No era de compromiso todavía, pero Álvaro se lo había dado la semana anterior. Un zafiro rodeado de diamantes pequeños. Una promesa, había dicho. De que cuando estés lista, te haré la pregunta correcta. ¿Eres feliz, mija? Preguntó Carmen. Nina pensó en la pregunta. Pensó en las noches durmiendo en los brazos de Álvaro. En las mañanas trabajando a su lado. En las tardes visitando a su madre. En las reuniones con los castellanos que habían terminado en una tregua verdadera, no solo un alto al fuego temporal. Pensó en cómo Álvaro estaba cumpliendo su promesa de alejarse del mundo criminal. Lentamente, sí, pero con cada día que pasaba, había menos sombras y más luz. Pensó en cómo ella misma había cambiado. Ya no era la mesera invisible que cargaba el peso del mundo sola. Ahora era una mujer que sabía pedir ayuda. Que sabía aceptar amor. Que sabía que merecía más que solo sobrevivir. Sí, mamá, respondió finalmente. Soy feliz. Genuinamente feliz. Y en ese momento, como si el universo quisiera confirmar sus palabras, Álvaro apareció en el jardín, con una caja de pastelitos del café favorito de Carmen y una sonrisa que ya no escondía nada. Señoras, dijo teatralmente,
traje refuerzos. Carmen rió. Este muchacho me va a hacer engordar con tanto postre. Ese es el plan, bromeó Álvaro, besando la mejilla de Carmen antes de sentarse junto a Nina. Necesita recuperar fuerzas. Mientras los tres compartían el té y los pastelitos, hablando sobre planes para el futuro y riendo sobre las absurdidades del día, Nina tuvo una revelación. Esto era lo que había estado buscando toda su vida. No riqueza. No lujo. No rescate. Sino pertenencia. Un lugar donde era vista. Valorada. Amada. Una familia que había elegido y que la había elegido a ella. Y mirando a Álvaro, que le robó un pedazo de pastelito con una sonrisa traviesa, supo que su historia apenas estaba comenzando. Porque las mejores historias no terminan con un final feliz. Terminan con un comienzo feliz. Y este era el de ellos. 6 meses en la vida de Nina Almada. Había pasado de servir mesas a dirigir adquisiciones de bienes raíces millonarias. De vivir en un apartamento donde el techo goteaba, a tener las llaves de un penthouse que solo usaba cuando trabajaba hasta tarde. De llorar sola en callejones, a tener un hombre que secaba sus lágrimas y luego la hacía reír. De ver a su madre morir lentamente, a verla florecer con un corazón nuevo y una alegría renovada. Y lo más importante, había pasado de creer que no merecía nada bueno, a saber que merecía todo. En la terraza del edificio corporativo de Fernández Enterprises, bajo un cielo estrellado que competía con las luces de la ciudad, Álvaro se arrodilló. Nina Almada, eres la persona más resiliente, valiente e increíble que he conocido. Me salvaste cuando ni siquiera sabías que necesitaba ser salvado. Me mostraste que hay más en la vida que poder y control. Me enseñaste a amar. Sacó una caja de terciopelo negro. Dentro brillaba un anillo que robaba el aliento. Un diamante que capturaba todas las luces de la ciudad y las multiplicaba. ¿Te casarías conmigo? ¿Me darías el honor de pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto vales? Nina miró al hombre arrodillado ante ella. El hombre que había sido un extraño hace apenas meses. El hombre que la había visto cuando era invisible. El hombre que había movido cielo y tierra por salvar a su madre. El hombre que la desafiaba, la protegía, la amaba con una intensidad que todavía la asustaba y emocionaba en igual medida. No había duda en su mente. No había miedo en su corazón. Solo había amor. Sí, dijo, y su voz resonó clara y fuerte en la noche. 1000 veces sí. Cuando Álvaro deslizó el anillo en su dedo y la levantó en sus brazos para besarla, Nina supo con absoluta certeza que cada momento de dolor, cada hora de trabajo agotador, cada lágrima derramada, todo había valido la pena. Porque la había traído aquí. A este momento. A este hombre. A esta vida que jamás se atrevió a soñar. Y mientras la ciudad brillaba a su alrededor como testigo, Nina Almada, la mesera resiliente que nunca se rindió, finalmente permitió que su historia tuviera el final que siempre mereció. Y así termina esta historia, mi querida familia. ¿Qué les pareció? ¿Lloraron como yo mientras la escribía? ¿Creyeron en el amor de Nina y Álvaro? Cuéntenme en los comentarios, ¿cuál fue su parte favorita? ¿El momento en que Nina disparó para defender a su madre? ¿Cuando Álvaro reveló sus cicatrices? ¿La propuesta bajo las estrellas? Los leo siempre, y cada comentario significa el mundo para mí. Si llegaron hasta aquí, si vivieron esta historia completa conmigo, les pido un favor, compartan este vídeo con alguien que necesite creer en los segundos chances. Suscríbanse si no lo han hecho. Y activen esa campanita porque tengo muchas más historias que contarles. Historias de amor, de redención, de lucha, de esperanza. Porque al final del día, todos merecemos creer que no importa qué tan oscuro esté el camino. Siempre hay luz al final. Siempre hay esperanza. Siempre hay amor. Nos vemos en la próxima historia, mis amores. Y recuerden, ustedes también merecen su final feliz. Hasta pronto.